¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema no tan usual. Ahora sí que es un tema que hasta a mí me ha explotado la cabeza. Vamos a estar hablando de lo que es la geomorfología. Lo sé, yo también estaba así, como ¿qué es esto de la geomorfología? ¿Y qué tiene que ver con este relieve del planeta? Pues bueno, si quieres saberlo, primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestro invitado especial, el maestro Pedro Montes Cruz, quien es licenciado en Geografía por la UNAM y quien tiene una maestría en Geografía Ambiental especializado en Geomorfología. Y bueno, él también es divulgador de ciencia en redes sociales y nos va a estar platicando qué onda con esto de la geomorfología. Así que, pues maestro, bienvenido a Cápsula Channel. Muchas gracias Arturo, gracias por la invitación. Estoy muy feliz y emocionado y aunque habíamos eh, pensado que podía hacer esta colaboración antes, pues se me vino el mundo encima en cuanto a trabajo y entonces es por eso que hasta ahora estamos aquí. Pero soy muy contento, a gusto aquí con esta primera participación y sobre todo porque es la primera invitación que tengo. Entonces, bueno, pues que me presento, soy Pedro Montes Cruz, soy maestro en geografía y desde mi licenciatura, maestría y doctorado, el cual todavía no me graduó, he estado interesado sobre el relieve, sobre temas que tienen que ver con el relieve. En geomorfología, o cuando yo decidí dedicarme a geomorfología, pues hay muchos temas, ¿no? En principio, pues cuando llevé la asignatura en mi plan de estudios, me di cuenta que a través del conocimiento del relieve uno podía hacer una gran cantidad de evaluaciones, se podían llegar a estudios aplicados y pues bueno, las características de México dan para que se haga de todo prácticamente, puesto que no hay mucho de este tema. Y cuando digo de todo que se puede hacer, pues es prácticamente estudiar todo el relieve a distintas escalas. En geografía estamos también, digamos, formados para entender cómo se pueden representar estos procesos y otros tantos en mapas. Entonces, la combinación de distintas técnicas, saber cómo se aplican, cómo se desarrollan y cómo se traslada gran parte del conocimiento a los mapas, pues también es un reto y es parte del aprendizaje que uno tiene. Entonces, nosotros vemos desde los procesos en el tiempo, los procesos, cuando hablamos de procesos nos referimos a aquellos mecanismos que forman al relieve. Y los evaluamos a partir de dos grandes grupos de procesos. Los procesos que ocurren en el interior de la Tierra, que se conocen como procesos endógenos, y los procesos que ocurren en la interfaz de la corteza y la atmósfera, que se llaman procesos exógenos. Entonces, unos procesos ocurren en el interior de la Tierra y otros procesos ocurren en la atmósfera. El asunto aquí es muy interesante porque cada uno tiene su velocidad de desarrollo, cada uno de estos grupos de procesos tiene sus particularidades, operan de manera muy específica de acuerdo a la localización en la que se encuentren estos ambientes, es decir, no en todo el planeta son los mismos procesos, no en todo el planeta están los mismos tipos de roca, las mismas estructuras, entonces esto lo vuelve todavía más interesante. Y en específico, cuando hablamos de que hay que representar la problemática que hayamos elegido, pues tenemos que pensar también en cómo lo vamos a hacer, por medio de mapas, qué tipo de mapas, a qué escala, es decir, cuántas veces vamos a reducir la superficie del planeta para representarla en un plano de manera adecuada, qué colores vamos a usar, cómo vamos a construir la leyenda de los mapas, es decir, los códigos, las claves que se requieren para que cuando uno vea un mapa sea lo suficientemente claro para que con los elementos que les damos a los usuarios, a los lectores, sin necesidad de ser especialistas, se entienda lo que se está representando. Y entonces es todo, pues sí, es todo un mundo en el cual uno se involucra y pues es ahí donde uno también toma pasión porque
pues esto en buena medida es así. Se dedica uno a esto también por gusto, por una gran cantidad de satisfacciones que van desde a veces lo económico, también lo personal, la gratificación que uno, bueno, más bien lo grato que resulta el realizar un trabajo que le pueda ayudar a una comunidad. Entonces, allí estamos en geomorfología en distintos ámbitos, desde luego en la docencia, algunos colegas están en la investigación y en la docencia, otros dispersos por ahí en el mercado laboral con consultoría, como asesores, como pues especialistas que están ahí eh, interviniendo en algunos lugares, en algunos casos, con otros especialistas para llegar a ciertos consensos respecto a lo que ocurre en el relieve y cómo le afecta a la población. Así es. Ya nada más con este pedacito de introducción que me acaba de dar me voló la cabeza completamente, porque yo pensaba en un mapa y para mí un mapa pues era un montón de líneas, que a lo mejor era una fotografía, una idea de cómo estaba, pero ahora que está hablando del movimiento que tiene la Tierra, la parte del relieve, me supongo que el ecosistema, que los ríos, los lagos, profundidad, todo ese rollo, eso me supongo que es la geomorfología. Sí, el relieve tiene muchísimas componentes y muchísimas expresiones, y la ciencia que estudia el relieve es la geomorfología, es una ciencia de la Tierra. Es una de las ciencias, pudiéramos decir, de las más jóvenes, no es la más joven, pero es de las más jóvenes, es decir, de manera formal podemos decir que tiene origen cuando se da una de las primeras cátedras de este tema, y que esto ocurre en Harvard con William Morris Davis. Fue un geólogo, un geógrafo de Estados Unidos que se dedicó a estudiar los procesos del relieve en el contexto, digamos, cuando él publica su trabajo, que se conoce como el ciclo geográfico o el ciclo de erosión. Él lo hace, digamos, influenciado por el paradigma que representa el trabajo de Darwin. Cuando se publica el trabajo de Darwin, muchos científicos se arropan de él, es decir, empiezan a publicar teorías, empiezan a publicar una gran cantidad de artículos que hablan de otra manera de ver al planeta, de otra manera de ver la evolución o los cambios en la vida prácticamente. Y en este caso se empiezan a hacer una serie de asunciones, se empiezan a hacer una serie de inferencias de manera bastante, diría yo, primitiva en un principio, pero que han ido evolucionando y cambiando. En algunos casos no se ha tenido mucha suerte al tratar de trasladar algunos razonamientos de el pensamiento de tipo evolutivo a algunos rasgos, ¿no? Algunos procesos o algunas problemáticas, pero en el relieve, que no estuvo exento, se pensó en un principio por la teoría de Davis que el relieve tenía una ciclicidad, y sí la tiene, pero en un momento en el que él muestra su teoría, da la impresión que solo se llega al inicio del ciclo a través de el cese de una gran cantidad de procesos. Él propone, por ejemplo, que se llega a una llanura o el relieve de una llanura, es decir, sin ninguna irregularidad importante que pudiera estar presente en una montaña o un conjunto de montañas. Él proponía que se llegaba a ese proceso después de muchos años de erosión, en donde todo esto iniciaba como un conjunto de rasgos que estaban representados por barrancos, y estos barrancos profundizaban, y al profundizar había una superficie que había que erosionar, porque si las vertientes de los ríos estaban en esta posición, pues tenían que adquirir una gran cantidad de rasgos de estabilidad, en los cuales al irse conectando las vertientes, entonces todo este relieve que estaba en principio irregular se iba a ir atenuando. En principio pudiéramos decir que no está mal su teoría, porque cuenta la historia de un relieve a través de un ciclo, el inicio, digamos, una etapa de madurez y una etapa de senectud hasta que se llega a la muerte, por decirlo así, de ese relieve para empezar un nuevo ciclo. Solo que no había contemplado muchos otros procesos que en ese momento estaban presentes en otros lugares del mundo. Por ejemplo, él estudió estos relieves y estos procesos en ambientes muy similares, es decir, él estuvo en una parte de Argentina,
en donde él veía una gran cantidad de rasgos que se asociaban a estas llanuras en Estados Unidos, y entonces él pensó que así eran las cosas de acuerdo a una serie de razonamientos que obtuvo a través de conocer la obra de Darwin. Sin embargo, en otros lugares en Europa no se pensaba así, se pensaba conforme a lo que se veía. El relieve se estudiaba conforme a lo que se veía en ese contexto y a lo que a lo que se tenía más presente. Y en Austria había otro geólogo eh, de apellido Penck, que él veía otras cosas. Él veía que en los Alpes no ocurría algo como lo que decía Davis. Él veía que al contrario, los Alpes, hago un paréntesis, es una cadena montañosa que se levanta por el choque que hay entre la placa africana y la placa europea. Entonces, al ser una cadena montañosa relativamente joven y activa, entonces se sigue levantando y hay evidencia de algunas etapas de levantamiento que observaron estos otros especialistas. Aquí estamos hablando de 1900 y tantos, ¿no? Eh, no se sabía qué era la tectónica de placas, no se sabían muchos mecanismos del interior de la Tierra, no se sabían otros tantos procesos y entonces bajo esa premisa podríamos decir que sus razonamientos eran por completo correctos. Pero una vez que esto empieza a generar discusión entre los especialistas, se empiezan a proponer más teorías. Y para los años, podemos decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a hacer descubrimientos de manera acelerada sobre los rasgos del relieve y los rasgos geológicos que no se conocían, por ejemplo, ¿no? Como la dorsal del Atlántico que parte por completo al planeta de norte a sur, que atraviesa Islandia, atraviesa el círculo polar ártico, atraviesa hasta el sur y se conecta con la Antártica. Eso no se conocía y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se supo de esta estructura y esto revolucionó en buena medida muchas ideas, porque ya había en 1915 se publica una obra que se llamó El origen de los continentes y los océanos por un físico de la atmósfera, por un meteorólogo que fue Alfred Wegener. Entonces, cuando Alfred Wegener propone su teoría de que los continentes en algún momento estuvieron unidos, pero por alguna razón se separaron y lo hicieron a través de su desplazamiento sobre el fondo oceánico, entonces ahí también ya empieza a tener otras ideas sobre lo que estaban viendo. Sin embargo, él no explicó los mecanismos por los cuales ocurría esta separación. Eso ocurre hasta después, te digo, hasta después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se empiezan a formular teorías de cómo pudo haber sido eso. ¿Cómo pudo haber sido que se separaron los continentes? Pues resulta que no se separaron. Sí, bueno, en principio se rompen los continentes, pero se forman estructuras de orden mayor, que son las placas. Y entonces, en esa medida, empezamos a ver que en geomorfología estos hallazgos se empiezan a incorporar al cuerpo teórico y se empieza a hacer un aparato crítico todavía más sólido. Una gran cantidad de textos que se publican, congresos a los que se va y se exponen estas ideas sobre cómo estos procesos influyen en el origen del relieve. Entonces la geomorfología cuando nace empieza con una gran cantidad de ideas en la ciencia, pues novedosas para ese momento, que es la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de lo deriva continental, estos nuevos postulados o nuevos hallazgos en la geología que también influyeron y que ayudaron para que se entendieran otros tantos procesos en el relieve, porque antes, estoy hablando por ahí de finales del siglo XIX, cuando se hablaba del relieve, pues solamente se seguía una tradición descriptiva. Es decir, y que no está mal, no está mal ser descriptivo, no está mal catalogar. El asunto es que cuando describes algo y ya no hay más que decir, pues siempre hay algo que decir, pero es digamos, una expresión. Cuando ya llegas al punto en que, bueno, pues ya describí todo esto que está aquí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Pues siguen dudas sin resolverse. Y esas dudas son las que mueven a que uno siga investigando. Y resulta que se necesitaba explicar el porqué de las cosas, no nada más catalogarlas, que es muy buen ejercicio, pero no podemos quedarnos tampoco nada más en eso. Claro. Como en muchas áreas de la ciencia, se llegó a pensar
Bueno, son falsas dicotomías. Para ese momento no estaban mal intencionadas, pero se planteó, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer los geomorfólogos? ¿Vamos a estudiar los procesos o las formas? Si vamos a estudiar las formas, entonces dediquémonos nada más a ello. Digamos, estoy haciendo una especie de caricatura de esas discusiones que se tenían, pero no está muy alejado de la realidad. Entonces, cuando se deja de lado ese debate que no llevaba a ningún lado, pues tenemos que se enriquece en buena medida esta nueva ciencia que es la geomorfología y muchos especialistas empiezan a sumar. Aquí lo interesante es que no existe como tal una carrera de geomorfología. Los que nos especializamos en geomorfología, en mayoría somos geógrafos. Okay. Hay algunos geólogos, algunos, no sé si haya geofísicos, yo creo que no. En algún momento habrá geofísicos que hagan algún estudio del relieve, eso sí. Biólogos, probablemente. Y de la experiencia que yo sé, pues la mayoría somos geógrafos. Son muy pocos geólogos, pero de acuerdo a el lugar en donde nos encontramos es posible que se involucren otros especialistas. En Europa es interesante porque en gran parte eran geólogos los que se dedicaban a estudiar el relieve. Y todo ello, pues en un principio, y pues yo digo que hasta la fecha, ha enriquecido bastante el campo teórico de la geomorfología. Pasando a estas etapas, pues nos damos cuenta que todas las ciencias que están desde luego interconectadas van alimentando de alguna manera u otra el campo de acción de alguna de estas áreas. En el caso de geomorfología, de acuerdo a lo que uno quiera dedicarse, a mí me gustan muchas cosas. Entonces yo en algún momento en mi tesis de maestría me involucré en los suelos, es decir, en el análisis de suelos, desde la perspectiva de la geomorfología, porque están los especialistas de los suelos, los edafólogos, que pueden ser geólogos, pueden ser biólogos, químicos. Entonces, desde la geomorfología me involucré en el estudio de los suelos, me pareció muy interesante y de ahí pasé a otra etapa que fue enfocarme en los procesos internos del planeta para saber por qué se formaban tales o cuales relieves, qué influencia tiene la tectónica en el relieve, y en esas me encuentro ahora. Entonces, pues es fascinante para mí todo esto, ¿no? Es muy interesante. Hasta para mí, maestro, o sea, está hable y hable y hable y me está explotando la cabeza Tú de deténme todo en algún lo momento. maravilloso que uno no sabe. Justamente hablando con un geofísico que entrevistamos ya anterior en el canal, el maestro Héctor, nos hablaba de las capas tectónicas, nos hablaba de lo del magma, nos hablaba de la temperatura del planeta y los polos, y nos dejó impresionados. Y ahorita me está hablando de otras cosas que estoy tratando de ligarlo con todo lo que ya nos comentaron, y es que es un área, como usted dice, es muy nueva. Entonces, todo lo que se vaya generando, pues va generando nuevo conocimiento. Y me deja pensando, si nos vamos hasta Darwin, ¿cómo entonces hacía el mapa? Que yo me imagino que iba caminando y dibujando. No había satélites, no había... eso es lo que me vuela la cabeza. ¿Cómo hasta interpretas alturas y relieve y profundidad a simple vista? Ahora tenemos satélites y tecnología, pero antes, eso me vuela la cabeza. Si me permites, podría compartir una imagen en la cual podríamos darle un poco de rumbo, un poco puntos de referencia a los que ven esta presentación para que, digamos, una vez que uno maneja cierto tema, comete muchos errores al platicarlos. Y es que nosotros vamos y venimos en una línea del tiempo que nosotros manejamos, pero confundimos mucho a la gente, y eso es lo que yo hice hace rato. Entonces, voy a dar un poco de puntos de referencia con esta gráfica de un artículo muy interesante. Me gustó mucho este artículo de Orm y se publicó en el Journal Geomorphology. Ahí están los datos para quien lo quiera buscar. Es muy interesante porque es una manera, digamos, sencilla de representar todos los rollos que uno se avienta en cuanto está hablando de la historia de algún área del conocimiento. La teoría de Darwin se publica en un momento en el que sí es una revolución del conocimiento, una revolución del pensamiento, y muchos especialistas, como lo comentaba hace rato, pues se arropan con esa teoría y empiezan a publicar sobre sus áreas del conocimiento, tomando en cuenta que los
procesos graduales son la respuesta a gran parte de lo que vemos en la actualidad. Hay discusiones sobre esto y desde luego que no se puede hacer una traducción directa de lo que decía Darwin para la geomorfología, aunque muchos aspectos sí casan. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el ciclo de erosión que hablaba yo hace rato de Davis. Davis publica su obra en 1889, pero pues desde luego que en 1859, con la publicación del origen de las especies, pues ya él seguramente se le sabía el derecho y al revés. Entonces él publica su ciclo de la erosión, pero aquí lo interesante de esta gráfica, de esta tabla, es que es como un mapa, porque nos muestra los rasgos, los procesos, hay símbolos que nos ayudan a entender qué es lo que pasó y están los personajes más importantes en estas áreas del conocimiento. Entonces hay símbolos, por ejemplo, las fases, ¿no? Desde la etapa primitiva, cuando uno se está cuestionando sobre la inmortalidad de algo, pero resulta que no es el único loco ahí. Resulta que se juntan y entonces se crea un cuerpo teórico sólido. Entonces está la etapa primitiva, la etapa formativa, y en donde se publica un artículo, en donde se publica un libro y en donde se publica o se da una primer cátedra, que sería la etapa principal o donde inicia, ¿no? Aquí dice el óvalo en negro, significa que es la aceptación del concepto por un grupo ahí importante de científicos. También está en este diamante representado en este rombo, en donde ya dicen, no, ¿saben qué? Las cosas no son como las habíamos contemplado. Hay inconsistencias en esta área de la ciencia y en todas las ciencias pasa. Entonces, es lo interesante de este diagrama, que en esta línea del tiempo vemos cómo distintos científicos se influyen entre sí para que se reforme una teoría. Es decir, esto da muestra de lo dinámico que es la ciencia y de lo importante que es estar al día. No podemos estar dando una clase con conocimiento de los años 70. Claro que hay libros clásicos que son referentes y que muy probablemente no ha cambiado mucho de ello en la actualidad, pero es importante no quedarse solamente con ello. Por eso ahora, digamos, cuando yo leo ciertos trabajos, que también me da mucha curiosidad de cómo es que se publicaron, cuando leo tesis, cuando me mandan trabajos para dictaminar, yo después me he dado cuenta que no es tan bien ponerse tan estricto porque ya no te mandan trabajos. Y veo que toman como válidos esos conocimientos, pues digo, no, aquí se perdieron. Davis fue muy importante, se le considera el precursor de la geomorfología, junto con otros especialistas, pero lo que él proponía ya está rebasado, porque no es así. Él no contemplaba la dinámica que había del interior de la Tierra. Aquí yo puedo decir que, como en aquella ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Cuando hay un movimiento en las placas, ya sea de expresión horizontal en el relieve o lateral, es decir, los bloques de la corteza se mueven y se mueven en todos los sentidos. Entonces hay desplazamientos laterales y hay desplazamientos verticales. Después de un sismo, como el que hubo hace rato en Japón, hay porciones de la corteza que se desplazan de manera lateral. En planta o en un mapa se vería algo así, ¿no? Representado así. Pero también hay desplazamientos verticales en ascenso y en descenso, sobre todo después de un sismo. Entonces, cuando hay un bloque de la corteza en donde hay montañas y hay ríos, si se desplaza en sentido vertical ascendente, las corrientes fluviales, voy a hacerlo así, tienen que recuperar el camino perdido en su proceso erosivo, porque su mandato es erosionar hasta llegar a la porción más baja. Hay que verlo con comillas, porque en un siguiente video podremos hablar sobre el nivel base de erosión. Entonces, si ya traían una dinámica erosiva los ríos, cuando se levanta un bloque la corteza, tienden a erosionar todavía con mayor intensidad. Es decir, se acelera la erosión. Y es que esto es, digamos, yo lo veo así muy simple, como si fuera, bueno, en realidad no es tan simple, como este asunto de a toda acción corresponde una reacción. Y es que, pues es nada más el impulso de una serie de procesos y la energía que se tiene que utilizar para compensar lo que se levantó. ¿Qué pasa cuando se hunde un bloque de la corteza? Bueno, pues entonces aumenta la deposición. Si en algún lugar se está erosionando, pues, y esto está descendiendo, aumenta la capacidad de que se siga depositando ahí y pareciera que nunca va a tener fin y este bloque se va a seguir hundiendo y se va a seguir acumulando lo que se esté acumulando ahí. Esto sucede en lagos, en lagos de origen tectónico. Pero todo eso lo sabemos porque ya no se sigue
el ciclo de erosión de Davis, porque ya entraron otros procesos aquí, ya entraron otros especialistas a refrescar el conocimiento, y eso es bueno en términos generales. Y lo mismo sucedió con este otro especialista, con Wegener, que propuso que lo que se movían eran los continentes. Bueno, ahora sabemos que los continentes son la parte más pequeña de las estructuras que son las placas. Es parte de este conocimiento que uno va adquiriendo. Sí, porque pensaríamos que el continente pues va a ser como recto hacia abajo, ¿no? Y es como una alberca, recto hacia abajo y todo lo demás es agua. Pero en sí la placa pues sí, está abajo, ¿no? Sí, así es. Y entonces, como verás, nosotros en esta ciencia estamos, digamos, retomando una buena parte del conocimiento que ya han pasado por ahí, ya han publicado geólogos, geofísicos, otros especialistas de la Tierra. Y entonces, yo he pensado, no me creas mucho, yo he pensado que en geomorfología sí hacemos una buena cantidad de estudios forenses de la Tierra, porque pocas veces estamos en contacto directo con el fenómeno. A menos, ahora es más sencillo, ¿no? Y de todas maneras no es directo. Por ejemplo, estas lluvias que ha habido en Sudamérica, que el otro día me regañaron que porque no, que no les diga, bueno, ok, está bien, que no les diga que están en verano. Bueno, ok. Estas lluvias que están con mucha intensidad en una parte de Colombia, de Ecuador y de Perú, están ocasionando que los lugares que tienen una pendiente bastante fuerte se estén desplazando, es decir, coloquialmente se dice que se desgaje o que se deslave. Es decir, hay una gran cantidad de procesos de remoción en masa, se cae la ladera, se desplaza y entonces causa afectación a la población. Cuando vemos estos procesos, tenemos que pensar en que hay una gran cantidad de especialistas que han identificado cómo operan estos procesos, geomorfólogos también que ya empiezan a modelar esto, se modela desde hace mucho tiempo, se piensa en alertas tempranas, se piensa en sensores que midan la tensión, que se generen estos espacios para que una vez que se llega a un límite de tensión y se rompa esa tensión, entonces se pueda modelar qué puede ocurrir en laderas con esas circunstancias, con esas características, pues para prevenir a la población, porque hay muchas posibles soluciones de todo esto, de todas estas problemáticas, pero no todas son, digamos, ejecutables, ¿no? Algunas van de lo más insensato a veces, ¿no? Como decir, pues, que ya no viven, ¿cómo viven ahí si ya saben que se va a desplazar pues no es así de sencillo, ¿no? Ajá. Esto obedece a otros procesos, otros fenómenos que sí ven los geógrafos de carácter de perfil social. Nosotros no tenemos que perder de vista, sobre todo, que gran parte de lo que hacemos en geomorfología tiene razón porque lo hacemos para generar soluciones que aminoren las afectaciones de estos procesos a la población. Sí, todas las ciencias tienen un carácter social, no tendrían razón de ser, ¿no? Entonces, ahora me está el ratoncito corriendo a 1000 por hora. Ok, entonces, por ejemplo, sí me ha tocado ver videos que se ve como esta avalancha de tierra, ¿no? ¿Qué es esto que está hablando usted? Que es el movimiento donde se está, ahora sí, moviendo junto toda esta placa, toda esta tierra, y ustedes en su trabajo pueden predecir a través de simuladores algunos movimientos o cuáles son las zonas más vulnerables de que tenga este tipo de movimientos en tanto tiempo. Sí. Y eso me da a pensar también que pudieran predecir dónde hay posibles volcanes inclusive. Esto es muy interesante porque el propósito, vamos a decirlo así, es llegar a la predicción, pero en medio están todas las variables que tú mejor que nadie sabe juegan un papel importante. En algunos casos no sabemos cómo es que interactúan distintos elementos para que se dé un proceso o no se dé. Entonces, sí, quizás el propósito de toda esta investigación sea la predicción, pero probablemente no lleguemos a ella. Como en los sismos, ¿no? No es posible predecir los sismos y como en estos casos, pues tendremos que evaluar muchísimas posibilidades. Y esto, si lo metemos en una matriz de datos y si lo
llevamos a algo sencillo, ¿no? Como componentes principales, análisis canónico o algún otro, eh, digamos, método de predicción matemático, probablemente salgan cosas que uno no tenga en cuenta. Entonces, aunque ese pueda ser el propósito, lo importante es las soluciones que sí sean manejables y factibles. Entonces, quizás no sea posible establecer un algoritmo universal de predicción, pero sí una serie de pasos previos para generar ciertas estrategias que sean esas sí factibles para que se aminore la afectación a la población. Hace rato que hablaba yo de que hay que, generalmente, en algunos casos no estamos en contacto directo con nuestro objeto de interés, pues lo hacemos de manera forense, decía yo, porque cuando estudiamos algo es porque ya pasó. Vamos a ver el deslizamiento de no sé dónde, pues sí, porque ya ocurrió. Sí, Vamos a exactamente. analizar los efectos del sismo de no sé dónde, pues sí, ya ocurrió. Oigan, pero ¿cómo es ese proceso de la erosión laminar o de la erosión en los barrancos? Si yo solo veo el barranco, yo no veo que se erosione nada. Entonces, a través de la evidencia, reconstruimos, recapitulamos, no de la nada ni nos lo sacamos de la manga, sino porque ya sabemos cómo operan los procesos y entonces evaluamos las variables que están ahí presentes y partimos de varios asuntos. Partimos, por ejemplo, de la expresión que tienen en el relieve los rasgos y entonces tenemos una serie de trabajo previo hecho de investigación en el que sabemos que tal barranco, tal río, tal proceso ocurre en estas condiciones o en estas otras, ¿no? Y entonces, la pregunta que comentaste hace rato, entonces podemos predecir, quizás ese sea el objetivo, pero no nos vamos a preocupar si no llegamos a él, porque es muy complejo, ¿no? Los deslizamientos pudiéramos decir que pueden ocurrir por dos grandes motivos, o por sismos, o por una variable, o por la intervención de un fenómeno hidrometeorológico. Y la siguiente etapa por decirlo así, pudiera ser, ok, ¿en qué pendientes? Ah, bueno, pues resulta que ocurren en todas las pendientes. Los procesos de remoción de masa pueden ocurrir en pendientes casi horizontales de poca inclinación o de mucha inclinación. Pero aquí viene otra premisa. Hay lugares que tienen años y años viviendo en pendientes bien escarpadas y no ha pasado nada. Uno de estos casos es Taxco del Arcón. Yo sé que hay muchos lugares en el país, ¿no? Pero Taxco del Arcón es un lugar muy interesante, es un lugar minero con una gran cantidad de huecos por aquí y por allá, pero que está en una serie de laderas que tienen en algunos casos más de 25 grados de inclinación. Y Okay. entonces la teoría dice que después de los 12 o 15 grados de inclinación en el terreno, los procesos de remoción en masa potenciales son prácticamente todos. Pero ahí no ha ocurrido algo significativo para que uno diga, oigan, pero ¿qué onda con esto? ¿No? Al contrario, yo digo que están en un umbral, pues que no sabemos en qué momento pudiera romperse, yo espero que no, y que sigan así, porque además están en un área sísmica muy importante. Hay fallas activas por todos lados cerca y no ha pasado así nada importante. Y, bueno, en términos que afecte a la población, ¿no? Y luego hay otros lugares en donde parece que de la nada empieza a haber esta dinámica y ¡pum! Se abre un boquete como en Puebla, ¿no? O como en algunos otros lugares. Entonces, aunque pudiera ser que el objetivo sea llegar a la predicción, probablemente no lleguemos a ella, pero lo que hay en el camino que se haya hecho, pues es muy válido porque puedes con ciertas variables sí generar un modelo y decir, ok, si consideramos la inclinación del terreno, si consideramos la historia del lugar, sobre todo, es decir, si ya ocurrió, si voy a ver un deslizamiento es porque el lugar debe estar plagado de ellos, solo que hay que encontrar la evidencia. Y la evidencia puede ser multitemporal. Puede haber huellas de un proceso de hace 100, 200, 1000 o 2000 años o más. Y entonces ahí uno va haciendo un catálogo, ¿no? Va como recorriendo esas etapas de la formación de la geomorfología en la que hacemos un análisis o hacemos un inventario, una descripción, colectamos muestras o hacemos nuestras hipótesis y no es que nos esperemos a ver si se comprueba o no la hipótesis, es que en este campo de la ciencia pues es
viable, digamos, generar un modelo a partir de estos distintos parámetros que uno establezca. Hay metodologías para todo esto y entonces se llega, por ejemplo, a un mapa que sí diga aquí es mucho más susceptible o el potencial de que ocurra es mucho más alto y entonces hay que poner atención sobre todo porque la población está sentada de esta manera, habrá o no habrá rutas de salida, habrá manera de avisarles. Es decir, esas áreas en las que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero muchos científicos no toman la decisión, sino que se produce el trabajo y quienes tengan que tomar la decisión o los que tengan que tomar la pauta para hacer algo, pues ya son de carácter administrativo o político. Entonces, ahorita que sigue hablando, me recuerda mucho como a un paleontólogo, ¿no? Que es creación de la escena, de los hechos, de los seres, de atrás para enfrente, ¿no? Sí. Entonces, si ya vieron, por ejemplo, en la cuestión de las rocas, que a lo mejor ahí hay rocas que identifican que había agua o cierto tipo de arena o mineral, y de repente lo vemos arribita donde no estaba en la capa de otra capa del cerro o algo así, pues ustedes ya van sacando su historia, ¿no? Sí, es una parte de la recapitulación que se hace. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo un mapa geomorfológico, los cánones marcan eh, que es necesario fotointerpretar el área. Claro, ahora fotointerpretar es muy complejo porque se necesitan aparatos de hace 50 años, una cosa así, pero ya son cada vez más complejos de conseguir, son muy caros, las fotografías aéreas ya no se hacen como antes, ahora son impresiones de archivos digitales y entonces el patrón de impresión cuando uno lo ve con una lupa, pues interfiere con la interpretación de lo que uno quiera revisar ahí. Entonces hay otros métodos, digamos, de interpretar las imágenes aéreas y que siempre se debe hacer. Y entonces pasamos a una etapa de interpretación, de representar esto que interpretamos en un mapa. Esa base de datos tiene que estar revisada y tenemos que alternar la revisión del escenario con otros mapas. El mapa geológico es de base, un mapa que tenga información sobre el suelo, sobre el clima, datos que uno pudiera tener de sismicidad del área, es decir, hacemos un diagnóstico con muchos elementos del área, como los médicos, ¿no? O sea, vemos a nuestro paciente y con todos los elementos que podamos tener al alcance sobre la historia de este paciente, tenemos que hacer un diagnóstico para que nuestro diagnóstico esté enfocado a una posible solución. Y claro, en algún momento pudiera ser que haya más de una posible solución para ese mal, solamente que en distintas etapas. Entonces, sí, en la etapa de gabinete, en la cartografía se pasan por muchas etapas en las cuales hay que consultar una gran cantidad de información. Alguna pesará más que otra, alguna será determinante, otra quizás sea importante en un segundo plano de importancia, pero en buena medida es así. Uh-huh. Ahora me siento mal, porque en algún momento en la escuela que tenía un mapa, yo decía como que, ay, el mapa, ¿no? Y ahora viendo todo esto detrás, digo, changos, o sea, ese mapita que me costó 5 pesos, o sea, lleva un gran trabajo detrás. Sí, depende de qué tipo de mapas. Claro, los básicos con los que nos acercamos al conocimiento geográfico, pues digamos que se han hecho desde hace muchos años, ¿no? Son plantillas. Aquí voy a mostrar uno. Bueno, voy a mostrar primero una serie de imágenes. Va. Aquí, por ejemplo, un tipo de material que se utiliza para los procesos, para estudiar los procesos, es las imágenes de satélite. Es nada más uno de ellos. Y las imágenes de satélite tienen distintas resoluciones, es decir, el satélite lleva un sensor que registra la radiación que es reflejada de la Tierra, todas las longitudes de onda, pero el sensor está calibrado para que reciba por lo menos el azul, el rojo y el verde. Y entonces con esos tres colores genera una imagen, una matriz de datos que se puede replicar para que tengamos la posibilidad de ver las cosas en color real o en falso color como esto. Es decir, se combinan en distinto orden las imágenes que se registran en estos filtros para distintos objetivos. En este caso, lo que vemos en rojo o en distintos tonos de rojo hasta el rosa o magenta es vegetación. Pero ¿cómo sabemos que es vegetación natural o vegetación cultivada o árboles? Por otros elementos como los patrones geométricos.
Por acá tenemos quizás cultivos y porque, lo digo porque no me da para más el zoom que tiene la imagen. Aquí cerca del volcán, pues deben ser bosques. En la parte baja que tiene un acceso mucho más sencillo a la gente, pues debe haber una alternancia de bosque y de áreas de cultivo. Pues acá vemos en tonos de azul las áreas que ya no tienen vegetación, pero es lo que nos ayuda, ¿no? Para generar también otro tipo de documentos cartográficos. En geomorfología, pues utilizamos esto y utilizamos otros elementos para revisar los procesos que hay en el relieve. Desde aquellas escalas que son, como aquí en esta imagen, casi puntuales, es decir, de centímetros, hasta aquellas que nos muestran, como en el caso anterior, un volcán y una gran parte de la ciudad. Entonces, el nosotros abordar las problemáticas de interés desde esta perspectiva y a distintos acercamientos, pues nos permite llegar a, a distintas, digamos, de manera diferente a una resolución del problema o de algunos problemas. Hay una premisa muy interesante en las escalas cartográficas. Mientras más abarquemos del planeta, o si en un mapa aparece todo el planeta, vamos a tratar toda su información, pero con poco detalle. Cuando nosotros hacemos un zoom y ya vemos rasgos fácilmente identificables como el transcurso de un río, estamos abarcando muy poquito del planeta, pero con un grandísimo detalle. Entonces, aquí hay una serie de evaluaciones que uno tiene que hacer. ¿Qué queremos? Queremos abordar una problemática de qué tipo, en dónde. Y con base en ello establecemos las escalas de trabajo. O a veces la escala nos dice, oye, aquí tenemos que estudiar toda esta región. Ah, pues ya ni siquiera me lo planteo, ¿no? Vamos a estudiar esta región, es decir, vamos a abarcar una gran cantidad de superficie, quizás con poco detalle. Pero tenemos la posibilidad de que después de que identifiquemos esto, a este detalle, ir a un mayor detalle de acuerdo a los intereses que se tengan. Entonces, Ok. sí, esa era lo que quería comentar. Esa es una imagen anterior a la erupción del volcán Paricutín. Esto es en 1934. Eso es antes de que aparezca el Paricutín. Es un campo volcánico, desde luego. Es un campo volcánico que ya tenía actividad humana, y, bueno, incluso desde tiempos prehispánicos. Aquí se ve la traza de los cultivos. Aquí está el pueblo de San Juan Parangaricutiro, algunos rasgos volcánicos, algunas corrientes fluviales por aquí. Y en cuanto hace erupción del Paricutín, el paisaje cambia. Aquí la ventaja que tenemos con estos procesos es que está el antes y el después. Entonces podemos evaluar cómo era, cómo es y qué tanto ha cambiado. Y como esta imagen es de, por aquí está la fecha, no veo bien la fecha, pero en la actualidad el Paricutín y algunas áreas cercanas, bueno, la mayoría de ellas, recuperaron una buena parte de la vegetación que había. Y claro, todavía estos campos de lava pues están ahí, ¿no? Para que uno camine sobre ellos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Este es un tipo de documento que uno utiliza para hacer mapas. Y este cambio de paisaje que comenta es porque pues la placa es una sola y abarca mucho terreno y esto al momento de moverse pues movió todo lo que tenía a su paso, ¿ah? Ajá. Eh, Aquí otra cuestión, yo estoy hablando de los cambios que pueden verse cuando uno hace un zoom en el planeta o ve todo el planeta en un mapa. Pero también los procesos de la Tierra tienen distintas temporalidades. Por ejemplo, las placas se mueven en algunos casos, se desplazan unos cuantos centímetros al año. Pero si nosotros nos quedamos viendo cómo se desplazan las placas, nos quedamos ahí viendo, ponemos un dron ahí por 1 millón de años, pues, y luego ese video lo aceleramos, pues vamos a ver cómo se desplazan las placas, ¿no? Como hay sismos, como suben, como bajan. Por eso a veces es tan complicado percibir estos procesos desde la perspectiva de la escala temporal humana, porque estos procesos de desplazamiento de las placas para que veamos cambios importantes, pues van a pasar 50 millones de años, 100 millones de años. Y cuando nosotros vemos en geomorfología procesos a esta escala, pues es muy probable que esos cambios ocurran en este paisaje en una decena, unas cuantas decenas de años. Esa es también una situación en la que nos movemos
los geógrafos y los geomorfólogos, ¿no? O sea, entre distintas escalas temporales y espaciales. Parece muy complejo, pero no lo es. No lo es. Es cuestión de ir paso a paso en todo esto. ¿Ok? Y yo creo que también esa es otra de por qué estamos tan en pañales en esto, porque tienen que pasar muchos años para poder, por así visualizar un cambio o algo que está ocurriendo. A la escala del planeta, Ujú. sí, aunque hay distintos procesos, ¿no? A la escala del planeta, es decir, quizás los cambios más sensibles que vamos a percibir o que ya estamos percibiendo sean los que se refieren al calentamiento global, Ujú. ¿no? Esos quizás sí los estemos percibiendo, aunque son pulsos lo que estamos viendo, ¿no? Olas de calor, olas de frío, esos procesos del niño y de la niña. Y entonces ahí, pues bueno, los especialistas de la atmósfera eh, darán su pronóstico y dirán, bueno, pues sí, estos procesos sí se pueden evaluar a escala de tiempo humano. Los geológicos, como, es decir, ver qué va a pasar en el planeta en 100 millones de años, pues hay modelos, ¿no? Hay modelos que lo muestran, pero nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver que nace un volcán, que las montañas se están derrumbando, pues porque al mismo tiempo se están levantando, ¿no? Entonces, sí, tenemos que pensar en todo eso, pero quizás aquí la cuestión más interesante es que los cambios más notorios para nosotros son los que nos impactan de manera importante. Los derrumbes, los incendios, la erosión del suelo, es decir, mm, yo sé, en general, pocas veces nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin suelo? De acuerdo a la demanda que tenemos como especie de cárnicos, de cereales, ¿no? Ahora se está viendo el asunto de los cereales. Y después va a venir otro asunto, bueno, el de los cereales y el de los combustibles, ¿no? Con la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí. Entonces, no nos hemos preguntado hasta ahorita qué va a pasar si nos quedamos sin suelo. Y alguien va a decir, pues, ¿cómo que sin suelo si yo en mi casa tengo un suelo? Ah, resulta que ese no es suelo, ese es el piso, ¿no? Ya poniéndonos estrictos en los conceptos. Ok, la tierra. Bueno, es que yo puedo sembrar, no sé, unas semillas hasta en un basurero y ahí crecen. Sí, no son las condiciones ideales. El suelo es una parte del planeta que se pierde muy fácil y no se recupera. En términos humanos no se recupera. Ujú. Entonces ahí también hay una situación que hay que considerar. El agua, ¿no? Yo en un video hablaba y lo comento a veces en clase, pues, cómo a veces vemos que en la cosmovisión de muchas culturas, el suelo y el agua, desde luego los elementos, tienen una connotación, pues, como de una deidad, ¿no? O sea, es muy importante. Pero entonces, ¿por qué siguen siendo los cementerios, los basureros? O sea, ¿cuál es nuestra relación o en qué parte nos perdimos, ¿no? Sí. Y bueno, pues esos cambios sí nos van a impactar. Quizás ya no habría que preocuparse tanto porque, entonces Baja California va a estar fuera de México en unos cuantos años, sí, en 60, 100 millones de años, ya no va a pertenecer al territorio mexicano, pero muy probablemente nosotros ya ni estemos como especie, Ujú. ¿no? Quizás, ok, eso sí va a pasar. Quizás lo más importante sería, oye, y el agua, oye, y el suelo, oye, y los bosques y los incendios, ¿no? Este asunto que creo que tiene, pues quizás en el orden de relevancia, pues el número uno por ahí, ¿no? Aún así es importante estudiar el relieve. Bueno, es importante estudiar todo, ¿no? Pero en mi caso, el relieve, pues, es mi objeto de estudio y tiene muchas formas de estudiarse, muchas formas de analizarse, todas son muy interesantes y no las conozco todas, ¿no? A mí hay una parte que me interesa mucho más que otras, que es esta, por ejemplo, ver cómo la corteza está dividida en bloques y cómo estos bloques tienen distintos arreglos y desplazamientos para que nosotros veamos las montañas como son. Ujú. Entonces, pues sí, en términos generales, pues hay una gran cantidad de posibilidades para dedicarse a esto, hacer reconstrucciones del relieve, es decir, ya se erosionó, bueno, pues vamos a calcular lo que se erosionó, claro, de acuerdo a nuestra perspectiva, y presentarlo de distinta manera. Ya me acaba de dar otra así. No, está impresionante. Porque sí es cierto. Y yo creo que ahí justamente es el punto que yo tenía ahí en conflicto ahorita que estábamos platicando. Que yo lo veía como una placa como tal, pero está dividida en bloques.
por eso hay movimientos así, así, qué loco, Sí, o sea, está demasiado loco esta área, y pues qué bueno maestro que le gusta mucho esta parte de relieve porque lo ocupamos ahí, o sea, no cualquiera se mete a sí. estudiar este asunto. Somos muy pocos los que estamos enfocados en ello. Somos muy pocos geomorfólogos. Y bueno, yo la verdad es que soy de los más, no soy de los más holgazanes, soy el más holgazán. No me he dedicado a la investigación, no he podido publicar por muchas razones, pero sí son muy pocos los que se dedican a esto, ¿no? Y, y es por eso que no se nos conoce. Entonces, y es por eso que no se ha hecho tanto. Lo que, claro, si uno se mete a googlea, ¿no? Los atlas de riesgos, va a ver uno cada barbaridad. Pues no hay quien los haga, digamos, no hay especialistas que cubran toda esa demanda. Y claro, pues también están ahí las cuestiones de cómo se dan, cómo se otorgan estos atlas de riesgos, cómo se licitan. Y pues en general sabemos cómo funcionan las cosas del país, ¿no? Llamas a tu cuate, a lo mejor, pues sí, lo hacemos, órale, sí, échatelo. Y ya. O sea que Entonces, si un mapa se hiciera como realmente debería de hacerse, se vería distinto a lo que conocemos ahora desde Google Maps, por ejemplo. sí, es posible que haya distintos resultados e incluso los hay dependiendo de, o sea, si tú pones a 3 geomorfólogos a hacer el mismo mapa, van a salir cosas diferentes porque son distintos enfoques los que se aplicarían. Pero a lo que voy es que esto le pasa a todos los especialistas, que no voy a hablar aquí de que nos quitan la chamba y no voy a hablar aquí de que se invaden funciones ni nada de eso, sino que la realidad del país es que pues las cosas se hacen con lo que se tiene y a lo mejor, pues sí, gran parte de ello es que se desconoce en dónde están los especialistas que se dedican a ello. O no pueden hacerlo o de plano te dicen, no lo voy a hacer. Entonces, o no está en sus intereses. Y el resultado es ese, ¿no? Entonces, sí es importante, creo yo, hay mucho que hacer y somos muy poquitos. Y a nivel mundial parece que hay, y desde luego en el país, hay cada vez menos interés por estos temas. Y ahí están involucrados muchos aspectos, ¿no? Desde cómo damos la cátedra, desde muchas cosas, ¿no? Lo que esté, digamos, lo que esté en moda en ese momento. Pero somos resilientes, ¿eh? Es un área resiliente. No creo que se acabe, creo que al contrario, se va a mantener, pero bueno, pues en algún momento se tomará una acción, ¿no? Por ejemplo, abrir más licenciaturas. Se ve complicado esto, ¿no? Porque en algunos casos sé que se quieren cerrar. Por ahí vi que en San Luis Potosí la licenciatura de geografía se quiere cerrar. No sé si ahí impartan geomorfología, pero pues ahí, así están las cosas. De repente, maestro, sentí que me aventó la pedrada con todo, porque yo soy malísimo en geografía, de verdad, No, ¿por qué? malísimo soy. Y así como si me preguntan, ¿para dónde está China? Yo creo que para allá, o sea, no, de verdad, No, soy pero muy mal no, en no, no, geografía. no, no. Aquí desde luego que no quiero responsabilizar a nadie por no saber algo, ¿no? No, al contrario. Pues ahí, por ejemplo, como en la parte de la docencia, sí hay un fallo grande, desde luego, y todos lo hemos experimentado, y es la manera en la que se imparte el conocimiento, Claro, ¿no? La memorización, el obligar, el hazlo por hacerlo, pues no tiene ningún sentido. Nada tiene ningún sentido hacerlo por hacerlo, ¿no? claro. Eh, sí tienen que cambiar eso, pero esa es otra revolución que va a llevar unos cuantos años, ¿no? Sí, Hacerle sí. significativo el conocimiento a los niños, pues será o no será, como dicen por ahí. En algún momento yo en unas diapositivas puse unas imágenes que yo bajé de la página del Servicio Geológico de Estados Unidos en colaboración con un canal de televisión para niños, creo que era Cartoon Network o algo así. Y les pareció muy interesante hasta que al final esa misma diapositiva ya le quité las imágenes que yo estaba tapando los logos, ¿no? Y algunos dijeron, otros, órale, otros, ya nos está tratando como niños. No, esto que yo bajé de esta página es un ejercicio para niños de primaria y para niños de secundaria en este otro contexto educativo. Ni los Claro. quiero ustedes hacer menos ni nada. Quiero, digamos, mostrar la importancia que tiene el volcarnos un poco o el cambiar un poco la dinámica docente a estos niveles porque
si no, no vamos a salir de lo mismo, ¿no? Y claro, pues lo que seguimos todavía respondiendo, voy a hacer ese video de cosas que no me gusta que me pregunten. Ya sé, ya sé. Geografía, ¿te sabes todas las capitales? Pues no, no soy diccionario, ¿no? Ni me interesa aprendérmelas. No, todos empezamos por algo. No es, digamos, tampoco es que el afán de los que sabemos un poco de eso seamos los policías a andar investigando. Tú dijiste mal eso, ¿no? No, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Ahora tú pregúntame por qué a mí no me dediqué a las áreas de ciencias exactas, ¿no? Pues es quizás la misma razón por la que a muchos no les gusta la geografía. Pues sí, yo no digo que estoy negado, yo digo que me negaron, ¿no? Pero tampoco, eso ya lo tengo que superar. Pero no fue un acercamiento, digamos, interesante a estas áreas, ¿no? Fue más bien de sobrevivencia. Sobreviví. Wow. Y a nadie le gusta estar con el agua hasta el cuello, ¿no? En esos conceptos. Entonces, a mí me parece fascinante todo eso. Me parece fascinante, por ejemplo, que si me preguntan qué es una montaña o qué es una placa o qué es el planeta, pues el planeta son minerales. Los minerales, ¿qué son? Pues los minerales son compuestos que están formados de muchos elementos, que gran parte de ellos están representados en la tabla periódica. Resulta que esos minerales, estos elementos, en ciertas circunstancias forman minerales. Los minerales llegan a formar rocas. Las rocas tienen distintos estados, no todas son sólidas, algunas rocas tienen estado de fluidez o de plasticidad, y estas rocas forman estructuras, rocas más grandes, estructuras que se llaman placas, montañas. Y cuando entran en contacto con otros procesos o algunos otros elementos como la atmósfera, reaccionan. Los minerales que están, digamos, con un enlace que puede ser débil ante el impacto de el contacto con la humedad, desecación, o siempre humedad, y en algún momento empiezan a tener otras reacciones, pues esto que estaba así ya va a estar separado. Y entonces hay coloraciones específicas en las rocas, hay coloraciones específicas en los suelos, y resulta que vemos que de norte a sur hay una variante del clima muy interesante, ¿no? En los polos, pues la tendencia a que sea esto más frío que en el resto del planeta, pues es por todos conocidos. Pero estas condiciones que hay en los polos también se replican en pequeñas áreas, que pueden ser en las montañas que superan los 3,000 o 4,000 metros sobre el nivel del mar, sin importar que estén en el Ecuador, que es la zona de mayor calor en el planeta, ¿no? Entonces, en todas estas circunstancias, los minerales responden de manera diferente. Y el resultado es que se erosionen o se formen distintos rasgos en el relieve. Entonces, eso yo lo entiendo, pero si me pones una fórmula, esa parte no la entiendo. La parte, digamos, analítica, la parte, digamos, formal, pues me cuesta muchísimo trabajo, pero entender cómo interfieren distintos procesos para que lo que yo estoy viendo representa lo que acabo de comentar, pues es fascinante, y creo que por eso pudiera decirse que hasta cierto punto puedo entender lo que ocurre a nivel de esos parámetros, ¿no? Quiero que sea mi maestro de geografía, por favor. Por pues favor. Vamos a hacer un seminario libre cada determinado tiempo, tocando ciertos temas con orden para que no divague yo tanto. No, de verdad que está bien padre, está bien interesante. Yo no sé, pero a mí me está explotando de tantas cosas nuevas que voy ligando con conocimiento que ya tenía. Por ejemplo, esta parte que decía que cambian las rocas, ¿no? Pues tiene que ver mucho con química, porque son los elementos, y sabemos que hay elementos, como lo dijo, débiles que liberan electrones, que pueden reaccionar. Entonces, me deja tripeando también, porque entonces, esta otra parte de las rocas que son semifluidas, híjole, está así ahorita mi mente con todo, y pues yo creo, maestro, que eso tenemos que sacar unos 3, 4 videos más para explicarlo, gusto. Porque es, 1, fascinante, 2, está muy nuevo, y 3, no todo el mundo lo conoce. Entonces es necesario llevar este conocimiento a todos lados. Sí, entrarle a la difusión y sobre todo a la difusión por esa parte. Sí, con todo gusto. Yo estoy disponible, estoy ahí. Nos organizamos y
Y decían de un geógrafo que les decía a sus tesistas que por qué no acababan su tesis, ¿no? Si tenían todo el día, tenían las 24 horas del día y la noche para terminarla. Entonces, sí nos organizamos y desde luego ponemos temas, también hacer una especie de sondeo ahí que interesa, porque cuando uno dice soy geógrafo, ¿qué? Ahora imagínate cuando uno dice geomorfólogo, sí, geólogo, ok. No soy geólogo, no sé de rocas, sé muy poquito, pero lo que sé está aplicado en términos del relieve. Entonces, claro. Sí, con todo gusto vamos a continuar con esta colaboración. Voy a empezar mi tesis hoy y la termino dentro de 50 millones de años. Bueno, para entonces habrás leído muchísimos artículos. Ya sé. Sí. Wow. Y maestro, igual quiero hacer un espacio para felicitarlo por su contenido. Gracias. Que hace en redes sociales, muy padre. Y pues coméntenos dónde lo pueden seguir. En donde estoy ahora más activo porque veo mayor interacción es en TikTok. Pero no estoy peleado con las demás redes. Estoy en Quai también, okay. Que es muy interesante para mí lo que ocurre en Quai. Estoy en YouTube como Geoformas 1.0, en Quai como Geoformas 1.0 y también en TikTok Geoformas 1.0. Entonces perfecto. Ahí para que recomienden, para que vean, para que propongan y pues nada más. Perfecto. Maestro, esta es la parte más difícil que siempre digo en todas las entrevistas, porque no quiero que se acabe, está buenísimo el tema. Entonces, de que lo voy a volver a invitar, maestro, está aquí la puerta abierta para seguir colaborando y seguir hablando de esto. Muchas gracias. Nunca lo había visto con esos ojos de un geógrafo como tal. Gracias, Arturo. Pues a la orden, ahí estamos. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando de ciencia en el tema de geomorfología. Y bueno, si les gustó muchísimo, por favor, sigan a nuestro amigo Pedro Cortés, al maestro, por acá en sus redes sociales, y también síganos a nosotros por acá, pues para estar al pendiente de próximos videos, que estaremos haciendo videos bien interesantes y les tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y bueno, me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.